Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estábamos en la adoración y el canto que dice, es tu gracia y tu misericordia lo que nos mantiene en pie, ¿verdad? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor es bueno, misericordioso, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que queremos oír su palabra. Bendito Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Te adoramos a ti, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti. Nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor. Y sabemos que tú nos has traído en este día porque tienes un propósito. Tú eres bueno, Señor. Tú nos amas. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos que nuestros oídos estén abiertos, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo habla a lo profundo, Señor, aún en cosas que no se dicen. Tú nos hablas y nos convences. Te damos gracias y te damos gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con un versículo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Amén. Vamos a leer, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo escuché acerca de un ancianito que se llamaba Pedro. Él era un hombre fiel con Dios, temeroso de Dios, pero él vivía solo y dependía de Dios, pero dependía de su pensión, ¿verdad? Y pues sucedió, porque sí pasa, ¿verdad?, que su pensioncita no llegó. Y como era su costumbre, cuando llegó la hora de comer, pues él se sentó a la mesa y empezó a orar y le decía, Señor, ¿sabes cuál es mi condición? ¿Sabes que mi pensión no llegó? Pero también yo estoy seguro que no me vas a dejar sin comer. Y le dio gracias al Señor. Y don Pedro tenía un vecino que se llamaba Juan. Y todos los días Juan, cuando regresaba de pescar, percibía el olor de la comida de don Pedro. Y ese día se le hizo raro porque dijo, ¿por qué no huele a comida? Entonces que se asoma por la ventana y vio a don Pedro ahí sentado a la mesa con su mesa vacía. Y dijo, pues no tiene nada. Fue corriendo con su esposa y le dice, mujer, dame algo de lo que hiciste de comer, voy a llevarle a don Pedro, él no tiene nada. Y agarró del pescado que había traído también y se lo llevó y le dice, Pedro, mira, aquí te traigo esto. Y entonces don Pedro estaba, pues, ya lo esperaba porque sabía de la fidelidad del Señor, pero estaba gozoso, estaba contento, recibió la bendición con alegría. Entonces le dio las gracias a su vecino y ya se iba retirando su vecino y en eso escucha a don Pedro gritar, gracias Señor. Y entonces don Juan dice, Pedro sí que está feliz, siempre me dice Juan y ahora me dijo Señor. Entonces, pues don Pedro sabía del poder de Dios, de la capacidad de Dios y de su fidelidad para suplir sus necesidades, ¿verdad? Así como la necesidad del alimento, hay otras necesidades. La sed y el hambre son necesidades legítimas del hombre. Alguien dijo, hay necesidades y hay necedades, ¿verdad? Podemos decir, es que yo quiero esto, pero en realidad no es una necesidad, ¿verdad? Entonces,
las necesidades legítimas del hombre son como la sed, el hambre. Esas sensaciones que nosotros tenemos nos indican que nuestro cuerpo debe recibir agua o debe recibir alimento, ¿verdad? Hay otras necesidades legítimas como tener vestido, tener un lugar donde vivir, tener un trabajo para suplir esas necesidades, ¿verdad? Yo quiero compartirles, por favor, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. De estas necesidades que estamos hablando, si una persona no bebe agua, suficiente agua, llega el momento que sus riñones se pueden atrofiar, ¿verdad? O una persona que no come balanceado o no come lo que necesita, tarde o temprano va a tener una anemia, ¿verdad? Pues vamos a ver acerca de estas necesidades. Dice Lucas capítulo 12, dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y vamos por favor al versículo 29. Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Subraye esas palabras, ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuando Dios no es tu papá, estás, como dice el Señor, en ansiosa inquietud. Pero fíjese que muchos en esta ansiosa inquietud por suplir las necesidades de alimento, las necesidades más básicas, ha sido una razón para que vuelvan su mirada al Señor. Yo conozco una persona que la demandaron injustamente, la acusaron de haberse robado un terreno. Y pues ya cuando tú estás ahí en su casita, tú dices, es que no pudo haberlo robado porque la entrada a su casa está por la casa que era de su abuelito, entonces era ilógico. Pero cuando ella vio que podía perder su casa, estaba espantada. Ella no conocía al Señor y hubo alguien que le dijo que Dios la conocía y que aún en esa situación Dios tenía un propósito. Entonces ella se rindió al Señor y ella ahora dice, ahora entiendo que lo que yo realmente necesito y lo que yo necesitaba en ese tiempo era el Señor. Y pues la situación en la que estaba con su casa fue la que la hizo voltear su mirada al Señor. Ahora ella es fiel al Señor, el Señor tiene el corazón de ella, ¿verdad? Ella reconoce al Señor y dice, Dios usó la posibilidad de perder mi casa para salvarme. Y qué hermoso, porque una casa es algo de este mundo, ¿verdad? Es algo material. La segunda necesidad, pues yo lo agrupé de esta manera, es la necesidad
de estar sanos, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les gusta estar enfermo? No, ¿verdad? Hace un año casi, exactamente, y yo estuve enferma y no es para nada bonito, ¿verdad? Vamos a abrir, por favor, al capítulo de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, vamos a leer. Cuando el Señor comenzó a predicar, mucha gente le seguía y los enfermos que tenían fe se acercaban a Él y le rogaban y le decían, Señor, si tú quieres puedes sanarme, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vemos a este hombre leproso acercarse, él estaba en un riesgo de acercarse entre la gente. ¿Sabe por qué? Porque la lepra es una enfermedad contagiosa. La gente que tenía lepra no se daba cuenta y cuando menos acordaba ya se había caído un dedo, se le caía una oreja, la nariz, no se daban cuenta porque no sienten dolor. Sin embargo, sí tienen un olor muy desagradable y como les digo, es contagioso. Entonces, el hecho de que este hombre se haya acercado entre la gente, para él era un riesgo, porque podían hasta apedrearlo, ¿verdad? Entonces, él aún así tenía fe y se acercó porque sabía y había escuchado que el Señor podía hacer algo en él. La necesidad de ser sanado era mayor. El ser sanado, además, para este hombre era señal de que Dios ya no estaba enojado con él. Porque no sé si alguien de ustedes ha escuchado acerca de María, la hermana de Moisés, que cuando murmuró, Aarón y María murmuraron contra Moisés y entonces le vino lepra a María como castigo. Entonces, el hecho de ser sanado, este hombre de lepra, para él era como decir, Dios ya no está castigándome, Dios ya no está enojado conmigo. Amén. Versículo 5, ahí mismo en Mateo 8, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, sea hecho. Pero vamos a regresarnos, al versículo 8. El centurión le dice al Señor, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, esto quiere decir, les aseguro, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y qué hermoso ver lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que el Señor hace. Un oficial romano, un centurión,
era una persona importante, estaba a cargo de 80 soldados del ejército romano. A este hombre le daban ese cargo por su resistencia, templanza y mando. O sea que no era un debilucho, ¿verdad? Pero aún así, aunque él era una persona importante, él no dijo, ay no, ¿cómo yo me voy a rebajar, acercarme a Jesús si yo soy importante? Claro que no. Él fue humilde. Y fíjese, no hubo necesidad de ir hasta su casa. Pero el Señor sí sanó a su trabajador. En el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Una muestra de que tenemos fe es que sabemos estar bajo autoridad. El centurión, este hombre importante, mostró su fe por su humildad. Cuando tú en tu necesidad reconoces que el Señor Jesús es el único que puede ayudarte, el único que puede responder, entonces puedes ser saciado, tu necesidad puede ser cubierta, porque estás reconociendo al único que puede obrar. Él es el que va a dar respuesta a tu oración. Amén. Amén. Seguimos ahí en el capítulo 8. Vamos al versículo 14. Dice la palabra del Señor, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Pensemos en esto. Estamos en un tiempo que hay antibióticos, ¿verdad? Y si tu niño o alguien de tu familia tiene fiebre, ¿qué haces? Pues vas y le compras un paracetamol, ¿verdad? Si la fiebre persiste, pues lo llevas con un médico y le da un antibiótico. Pero en los tiempos del Señor no había antibióticos. Y el hecho de que una persona tuviera fiebre es que tenía una infección fuerte y era muy probable que muriera. Entonces está la suegra de Pedro con fiebre y el Señor vino y dice que el Señor la vio ahí postrada en la cama, tocó su mano y que dice que la fiebre la dejó. Como les comentaba al principio, cuando estamos enfermos es muy difícil, ¿verdad? No podemos hacer todo lo que quisiéramos. Si te duele la cabeza, sientes que te duele todo el cuerpo y te dices, ¿cómo es que no puedo hacer otra cosa si me duele la cabeza? Es nada más arriba, ¿verdad? Cuando estamos enfermos es difícil hacer nuestro trabajo, es difícil atender a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el estar sanos es una necesidad. Cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, dice que ella les servía. Así dice en la última parte del versículo, ¿verdad? Se levantó y ella les servía. Antes ella estaba imposibilitada, estaba en la cama, ¿verdad? Ahora ella estaba en pie, fuerte, y yo pienso, cuán agradecida estaba esta mujer, porque ahora el Señor la había sanado, ¿verdad? A mí me pasó cuando yo pude decir, estoy sana, le di gracias al Señor a cada momento. No podía comer una listotota de cosas, y cuando empecé a comer otra vez frijolitos y de todo, yo decía, Señor, qué bendición es poder comer, gracias, Padre. Y a cada momento y todavía le digo, Señor, gracias, gracias. Yo pienso que esta mujer, la suegra de Pedro, estaba muy agradecida, así como yo lo estoy, ¿verdad?
Vamos, por favor, ahora por último, en cuanto a la necesidad de sanidad, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. El contexto es que un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo se acercó al Señor porque su hijita estaba muy enferma. Entonces le dijo: Señor, mi hija está muy enferma. Y el Señor estaba entre la multitud e iba rumbo a la casa de Jairo, ¿verdad? Versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. A mí me conmueve el ver que el Señor iba a la casa de Jairo y no por eso Él no se detuvo para atender a esta mujer. No dejó de poner atención a esa mujer que estaba enferma. Fíjense, cuando yo conocí al Señor, hace muchos añitos, cuando yo oraba, yo veía que el Señor me respondía y eso era algo maravilloso para mí, porque pues antes, por más que yo pidiera algo, yo no veía respuestas. Pero luego pasé otra etapa y yo decía: Señor, tienes tantos hijos, tienes tantas hijas, y si ellas oran al mismo tiempo que yo oro, tú no me vas a poner atención. Decía: no me vas a oír. Yo creía que Dios no me oía, pero entendí que el Señor muestra su cuidado y Él está atento a la oración. Esta mujer había sufrido, a ver, ¿se acuerdan cuántos años? 12 años. Curiosamente, la niña de Jairo tenía 12 años. Bueno, es un dato curioso, ¿verdad? Pero era toda una vida, era mucho tiempo lo que esta mujer había sufrido. Había agotado todos sus recursos, su dinero, sus posibilidades. Cuando alguien no encuentra la sanidad, cuando no encuentra un medicamento que le sirva, entonces empieza a pensar en otras posibilidades. Y no falta alguien que te diga: te están haciendo brujería. Mira, yo conozco una señora que, mira, no cobra tanto, es más, ni cobra lo que le quieras dar. Cuando mi familia empezamos a conocer al Señor, así fue como el Señor nos alcanzó. Estábamos sumidos en las consecuencias de la brujería, porque mi mamá estaba desahuciada de sus riñones. Y pues así estaba esta mujer. Dice que ya había sufrido de muchos médicos, pero no había visto resultados. Además, esta mujer se consideraba
impura por su enfermedad. También era así de los que les hacían el feo. Pero ella decía, tenía fe. Decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Fíjense bien en esta palabra, salva. Ella no dijo, seré sana. Ella dijo, seré salva. Y esta palabra que ella dijo es la misma palabra que el rey David usaba para decir, el Señor me salvará de mis enemigos. A eso se refiere esta palabra, seré salva. Y en el Nuevo Testamento, esa misma palabra se refiere a la salvación cristiana. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A esta palabra, a esta salvación se refiere esta palabra. Y yo quiero preguntarte, ¿tú cuántos años has sufrido? ¿Agotaste todos tus recursos o todavía te queda uno que otro? Los médicos, o a lo mejor alguno de ustedes ¿ha pensado en la posibilidad de consultar a un brujo? Necesitas ser sanado y necesitas ser salvado. Ella se acercó, dice la palabra, con temor y temblando, porque sabía quién era el Señor, Jesús. Pero aún así ella tenía fe, ¿verdad? La fe que ella tenía era mayor que el temor. Y se acercó y el Señor la llamó hija, de una manera afectuosa. Y yo pienso cómo el Señor cambia nuestra manera de ver las cosas cuando nos acercamos a Él. Él tiene compasión de nosotros y nos la muestra de una manera o de otra. A veces nos da miedo acercarnos a las personas que sirven al Señor, como a los pastores o a los servidores, porque pensamos, es que Él está muy arriba, Él es muy importante, ella es muy importante, ¿cómo me va a escuchar? ¿Cómo me va a dar un tiempo? Pero ¿saben qué? Podemos conocer el carácter de Cristo a través de sus vidas. Así que acerquémonos para ser edificados y sanados. Amén. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a un lado de ti, acércate con confianza? Acércate con confianza. Comenzamos hablando de las necesidades legítimas, lo que es normal, lo que es lógico que las tengamos, ¿verdad? Pero hay otro tipo de necesidades. A lo mejor tú puedes decir, pues yo estoy bien provisto, a mí no me falta nada, tengo una casita donde vivir, gracias a Dios tengo mi trabajo, no me falta la comida, pero tu corazón sí está necesitado. Las necesidades afectivas son muy importantes. El amor, el compañerismo, la seguridad, la aceptación. En estos tiempos, donde las relaciones interpersonales, casi la mayoría, son por las redes sociales. Yo digo en parte, ¿verdad? No me voy a ir al extremo, pero yo le digo, son las redes antisociales. Porque ahí en público se dan con todo, ¿verdad? Y sacan todo lo que traen. En este tiempo, con todo el auge de las redes sociales, las necesidades emocionales son mayores y se han convertido en un problema. Hay una necesidad excesiva de aprobación por parte de la gente que nos rodea y se ha convertido en una de las mayores fuentes de malestar.
Gracias al consumismo y a la búsqueda de la belleza y la juventud, al Facebook y demás redes sociales que están todos construidos de tal manera que la necesidad de aprobación está activada las 24 horas del día. No levanten la mano, pero apenas te suena la notificación y luego te fijas, a ver quién le dio me gusta a lo que compartí, a ver cuántos me gusta tiene, o fulanito de tal compartió tu publicación. Y tú te sientes muy bien, ¿verdad? Dependes de eso, de la aprobación que los demás puedan darte. Según los estudios, Facebook y Twitter generan más adicción, fíjense, que el alcohol y el cigarro. Y bueno, yo he visto, no tiene que ver con la edad, yo he visto personas mayores que están ahí, o con el puro dedito, ¿verdad? Tin, tin, pero están en la red social esperando que alguien apruebe lo que publicó. Es una necesidad adictiva. Pero eso no solamente puede estar presente en la internet, también en nuestras parejas, en el trabajo, con la familia, causando ansiedad, graves inseguridades, porque mientras más te dicen dedito arriba, más inseguro te sientes y más quieres. Y eso lleva a toma de decisiones que no están basadas en la razón. Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí que el Señor, que Dios, el Padre Dios nos dio a su Hijo. Piensa, ¿tú darías a tus hijos? Así como el Padre dio a su Hijo Jesús. Está difícil de pensar, cuánto más de hacer, ¿verdad? El amor se muestra a través de los actos, y Dios el Padre nos lo mostró dando a su Hijo. 1:14 dice, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando conoces al Señor, puedes experimentar su amor, su gracia, su verdad, así como dice Juan, nosotros lo vimos, lo palpamos, ¿verdad? Ahora nosotros no vemos al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que en el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios no lo hemos visto, pero podemos conocer al Señor. ¿Y cómo podemos conocer al Señor? A través de aquellos que te están mostrando su amor. El Señor ha provisto de la iglesia, de aquellos que también han recibido su amor para mostrarlo a los demás. Así es como podemos conocerlo. ¿Por qué no volteas con la persona que tienes a un lado y le dices, tú eres una muestra del amor de Dios para mí? Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y Dios nos encargó, a los que hemos recibido su amor y su salvación, nos encargó mostrar ese amor a los demás. Por eso, tú que vienes por primera vez, quien te invitó es un embajador y está cumpliendo con el mandato que el Señor le dio, ¿verdad? Un embajador representa a. Lo que haga un embajador en otro país es respaldado por el presidente a quien el embajador representa. Amén. La persona que está a tu lado, entonces dijimos que es un embajador para llevarte a reconciliar con Dios. El mismo amor que el Señor tiene para ti es el que un hijo o una hija de Dios te muestra, pero aún más, porque nosotros somos limitados, ¿verdad? Pero aún más el Señor te ama. Podemos experimentar el amor del Padre, su aceptación, su seguridad de manera sobrenatural y a través de los hermanos. Las necesidades afectivas entonces son cubiertas al entregarte al Señor y al unirte a la familia de Dios. Y vamos al punto. La gran necesidad. Juan 3:17, regresamos ahí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es la voluntad del Señor, de Dios? Que el mundo sea salvo por él. Ahora podemos ver que toda necesidad puede ser satisfecha por el Señor, ¿verdad? Todas las que mencionamos antes. Él es suficiente, pero aún así estas necesidades son de este mundo, ¿verdad que sí? La necesidad más grande no puede ser cubierta con las cosas de este mundo, ni puede ser cubierta en este mundo. Necesitamos reconocer cuál es la gran necesidad del ser humano. La gran necesidad del ser humano es reconciliarse con su Hacedor, darse cuenta de su verdadera condición de pecador. Gracias a Dios por el hambre y gracias a Dios por la sed, porque nos damos cuenta, nos alerta para darle al cuerpo lo que necesita, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que pasamos. Gracias a Dios por las enfermedades. Gracias a Dios por las necesidades, porque nos hacen pensar, ¿cómo está mi vida? ¿Realmente tengo cara de acercarme a Dios para pedirle que me ayude? ¿Me he arrepentido de mis pecados para acercarme a Él? Mateo 3:1 dice que el Señor envió a Juan a preparar el camino y lo que Juan predicaba era arrepentimiento. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
cuando Juan el Bautista preparaba el camino al Salvador, decía estas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 3:10. Entonces la gente quería arrepentirse, pero decía: entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo debemos vivir de aquí en adelante? Y en el 3:10 dice: y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que les es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. El Señor Jesús también les predicaba y les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús nos dice en esta mañana a través de su Espíritu: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Esas son buenas noticias para ti, que nunca te habías acercado al Señor. Dios se acerca a ti en este día. Había un hombre llamado Zaqueo. Lucas 19, por favor. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esto era cierto. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Zaqueo recibió al Señor en su casa, la presencia del Señor, su santidad y su amor lo convencieron de que era ladrón y que debía regresar lo que él había robado. El arrepentimiento con fe nos lleva a la salvación. Lo que más necesitamos es al Señor. Una vez más quiero decirte, lo que más necesitas en tu vida es al Señor. Necesitas rendirte, necesitas reconocerlo, pedirle perdón. Necesitas hacer un alto en tu vida y caminar en el sentido contrario de donde vas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a meditar un poco en ello. Caminar en el sentido contrario de donde vas. Si tú reconoces que vas por el camino equivocado, solo así estarás satisfecho. Solo así estarás completo. Medita unos momentos y deja que el Espíritu Santo de Dios te convenza.
¿Qué es lo que ha hecho que tu vacío sea más grande? Nunca haber tomado en cuenta a Dios. Los pecados que practicas a diario. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Al arrepentirte y rendirte al Señor, serás libre del dominio del diablo para poder vivir para Dios. Y esto cambiará tu forma de ver las cosas. Al poner tu fe en el Señor Jesucristo, para que Él sea quien gobierne tu vida, modificarás por completo lo que eres y lo que crees. Ahora podrás creer lo que dice su palabra y caminar en ella. Podrás romper con el pasado. Que es una consecuencia de seguir a Jesús. Quiero hacer un llamado para todos los que reconocen que tienen esta gran necesidad de Dios, que por encima de todas sus otras necesidades dicen: Señor, necesito reconciliarme contigo. Necesito ser salvado por ti. Si tú reconoces la gran necesidad que hay en tu corazón, ¿por qué no te pones de pie? Por favor. Si tú dices: Señor, entiendo que solamente tú puedes llenarme, Señor. Gracias a Dios. Todos los que pasaron, quiero pedirles otro favor. ¿Gustan pasar al frente? Queremos orar por ustedes. Queremos ayudarles. Isaías 43:11 dice: fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Isaías 45:21 y 22 dice: no hay más Dios que yo, justo y salvador. Solo Él nos salva, como aquella mujer hemorroísa. Solo Él llena todo en todo. Solo Él sacia tu necesidad y mi necesidad. Si Él llena el universo con su gloria, Él puede llenar tu corazón. Él es Jesús, cuyo nombre significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él te salvará de tus pecados. ¿Por qué no oras conmigo y le dices: Señor, puedo tener muchas necesidades, pero hoy me doy cuenta que mi mayor necesidad eres tú. Perdóname, Señor. Sálvame. Sáname. Lléname de tu amor, Señor. Reconozco que he vivido lejos de ti, ignorándote, buscando llenar mi corazón con lo que no sacia, buscando la aceptación de los demás, aún exigiendo de más de los demás. He buscado lo que no sacia,
cosas materiales, personas. Te necesito, Señor. Quiero entregarme a ti con toda mi vida y cambiar mi rumbo. Quiero pensar y actuar conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a mis ideas viejas. Quiero cambiar mi manera de pensar, Señor. Señor Jesús, no hay nadie como tú. Tú fuiste a la cruz, Señor, para salvarme. Creo en ti, Señor. Creo en tu sacrificio. Tú lo llenas todo. Levante sus manos al Señor lo más alto que pueda, como abriéndolos, como esperando recibir, y dígale: Señor, lléname, te ruego. Lléname, te ruego, Señor. Dame más de ti. Tengo sed de ti. Ya no quiero vivir sin tu presencia en mí. Todo pierde valor cuando te adoro a ti. Solo quiero, Señor, mi vida entregarte a ti. Hoy me rindo a tus pies, derrama tu gloria en mí. Dame más de ti, Señor. Solo quiero rendirme a ti, Señor. Mi vida entregarte, Señor. Derrama tu gloria en mí. Lléname, Señor. Llénanos. Sí. Sí, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey en nuestras vidas, Señor. Tú eres el Rey en mi vida. Dígale: Señor, tú eres el todo en mí. Ahora quiero pedirles que no pasen, no regresen a su lugar, quédense aquí al frente, continúen así en esta actitud de oración. Me gustaría saber si de ustedes que pasaron aquí adelante hay alguno enfermo que pueda levantar su mano, por favor. Levanten su mano alto para poder verlos. Queremos orar por ustedes como añadidura.
Señor, confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tus promesas. Tú llevaste en tu cuerpo, Señor, toda enfermedad. Así como cuando se acercaban los enfermos y te atraían muchos enfermos y tú los sanabas. Dice tu palabra para que se cumpliera la palabra del profeta que decía: por sus llagas fueron todos curados. Creemos en ti, Señor, y te rogamos que pongas tu mano, Señor, sobre cada una de estas personas que es tan valiosa para ti. Y te rogamos, Señor, que derrames tu poder y tu sanidad sobre sus cuerpos. Glorifícate en esto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Una vez más, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu amor. Gracias por perdonarme. Gracias por llenarme. Tú eres lo que yo necesito, Señor. Tú eres, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. De las personas que están sentadas o que están en su lugar, ¿hay alguien enfermo? ¿Que pueda levantar su mano, por favor? Sí, hay algunos. ¿Podrían ponerse de pie para que las servidoras puedan verlas, por favor? Vamos a rogar al Señor por ustedes también. Amén. Quienes están aquí al frente, no se vayan, por favor, todavía a su lugar. De ustedes que están sanas en la parte de atrás, quiero invitarlas a que ustedes también sean instrumentos del Señor. Amén. Vamos a poner nuestras manos sobre las que están o los que están enfermos. Señor, también te rogamos por estas personas, por estos hombres y mujeres. Sabemos que eres bueno, Señor. Como dijiste, quiero. Yo iré y les sanaré. Gracias, Señor. Derrama tu poder y sanidad sobre de ellos, Señor, sobre sus cuerpos. Recibe gloria y alabanza en esto, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Creemos, Señor, en sanidades y milagros y extendemos la mano de la fe y recibimos en esta mañana milagros de parte del Señor. Milagros de parte del Señor. No importa cualquier enfermedad que sea.
En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Creemos, Señor, que tu poder sanador en este momento toca los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, remitimos toda enfermedad a la cruz del Calvario. Y le decimos que no tiene parte, ni suerte, ni autoridad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Y mi Señor, gracias porque tú eres el Creador. Gracias, Señor, porque tú puedes crear aún lo que no es, aún lo que nos haga falta, aún lo que necesita ser reconstruido. Muchas gracias, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que se ajustan, Señor, los órganos, que se limpia ese intestino en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Creemos, Señor, que la sangre se limpia. Creemos, Señor, que los huesos son sanados y reconstruidos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque tú eres Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, y ante ti se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Abre tu boca y dile: tú eres el Señor. Tú eres el Señor de todo. Y ante ti, Señor, todo se dobla. Ante ti todo se quebranta. Así lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, Padre. Esa salud que tú ganaste en la cruz del Calvario, llevando toda dolencia, llevando toda enfermedad, y por sus llagas hemos sido curados. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás aquí presente. Muchas gracias. Porque te dice tu Dios: he aquí, aquí estoy yo. Yo te sano. Porque aquí dice tu Dios: he mirado tu dolor, he mirado tu angustia, pero también tu preocupación. No tengas temor, dice Dios, porque yo soy el Dios de toda carne. Yo soy el Dios todopoderoso. Y tomo tu vida bajo mi control. Soy el soberano, el amo de todas las cosas. Y aún, mi Señor, en ese momento enviamos palabra de sanidad a aquellas personas que están enfermas, que están entre nuestros amigos, nuestros familiares, que ahorita están en un hospital. Oh, mi Señor, tu salud sobre esas venas, límpialas, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh, mi Dios, esa mujer en trabajo de parto, oh, que la luz de ese bebé salga. A la luz salga ese bebé. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice: y enviaste tu palabra y lo sanó. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi salud. Gracias.
Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice el Señor que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿No se gozan?